Y ahora sí, el tema de la última sesión es el número 3, es procesos de un programa de gestión documental y la normativa archivística. Digamos que la normativa archivística es bastante amplia y esa la vamos a ir viendo más adelante, digamos, durante el proceso del programa de formación. Pero sí es importante que sepan, y lo que les he repetido es que la gestión documental se basa en normas. Aquí no se hacen cosas por descarte, ni se hacen cosas por intuición, ni mucho menos. Todo lo que se hace es porque hay una normativa que dice cómo se deben hacer las cosas. Entonces, vamos a hablar de los procesos de la gestión documental. Eh, Muy importante para que ustedes lo tengan presente. Eso también está dentro del decreto 1080, eh, que es el decreto 1080 del 2015, que es del Archivo General de la Nación. Eh, ¿Por qué se tienen unos procesos? Porque para poder llegar eh, como a cumplir con lo que nosotros hemos estado hablando, de tener una documentación organizada y que sea funcional para los usuarios finales, ya sean internos o externos, necesitamos saber cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a llegar a eso. Esos procesos son 8 procesos, como se ven ahí, que en cada proceso una serie de actividades tendientes como a la mejora continua del proceso de gestión documental como tal. Em, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como en la vida todo tiene que tener una planeación. Si uno no tiene una planeación para hacer las cosas, en el camino empieza a improvisar. Y cuando uno empieza a improvisar, básicamente eh, las cosas no salen de pronto como uno esperaba que salieran, porque no tiene como un plan de choque o un plan B ni nada, sino que empieza como a improvisar sobre la marcha. Eh, en todas las actividades que hagamos, siempre es bueno tener la planeación como primer punto de partida. En la gestión documental tenemos la planeación como primer punto de partida y empezamos con el programa de gestión documental. El programa de gestión documental es nuestro plan A, nuestro primer plan y lo que debemos seguir. Si llega a ocurrir algo que dentro de lo que nosotros planeamos no estaba, entonces ya tenemos como abrir como las opciones, porque ya tenemos un plan y dentro de ese plan tenemos algunas actividades de choque de acuerdo a lo que va surgiendo en el camino, en el proceso o en el proyecto que tenemos planeado durante los tiempos que tenemos planeados, pero ya no sería una improvisación. Lo que nosotros tenemos es una planeación inicial que, si en caso tal no nos está saliendo de acuerdo a lo que teníamos inicialmente, tenemos un plan B que nos dice cómo podemos eh, encauzar eso que se nos está saliendo de control. Eh, Posterior a la planeación, entonces seguimos con la producción. Ya sabiendo qué actividades vamos a desarrollar, entonces ya sabemos que tenemos unas líneas de trabajo que empiezan desde la gerencia del proyecto hasta la parte operativa del proyecto. En la producción, que se va a ver, pues que cada persona debe cumplir su rol, pero debe cumplirlo a cabalidad. El gerente del proyecto debe tener muy claro qué es lo que va a solicitar para que las personas que están haciendo producción documental puedan cumplir la meta con unas tareas específicas. Esto es un trabajo en cadena, que si una persona se equivoca, hace que las demás personas también pierdan ese ritmo de trabajo. Entonces, si la producción se para por el coordinador del proyecto, en este caso digamos que sea como quien les está repartiendo el trabajo físico en un punto y él se equivoca, eso hace que haya un reproceso. ¿Qué pasa con los reprocesos en cualquier ámbito laboral o la vida? Que los reprocesos son pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Y lo último que uno quiere es perder tiempo y plata. Realmente lo que se busca con la planeación es optimizar los tiempos, para que en el menor tiempo posible podamos sacar un proyecto y ganemos más dinero. Que en teoría así debería funcionar todo.
planear algo muy bien hace que optimicemos los tiempos y se reduzcan los gastos en cuanto a lo que se está haciendo. Es diferente un gasto a una inversión, ¿sí? Y en un proyecto de gestión documental, pues también claramente tenemos que, cuando nos toca hacer reprocesos, estamos gastando plata y tiempo, pero cuando optimizamos los tiempos, cuando optimizamos las actividades, estamos invirtiendo eh, en un proyecto con personas idóneas, con capacidades, digamos, óptimas para poder cumplir en el menor tiempo y sacarle el mayor provecho, tanto económico como, digamos, que en calidad de trabajo, y eso nos da a nosotros también una calidad de vida porque no nos estamos estresando tanto. La producción, ¿qué es? La producción ya parte como de que eh, tenemos una serie de documentos en el soporte que sea. Ya podemos hablar, digamos, con palabras un poco más técnicas porque es lo que hemos venido haciendo en el proceso. Entonces, de acuerdo al soporte que tengamos, lo que vamos a hacer es revisar cómo está la información y qué es lo que tenemos que hacer. Desde clasificación, organización y ordenación, si es físico, si es virtual, si lo tenemos digitalizado, si nos toca hacer los dos, que eso es un híbrido entre físico y virtual. Entonces la producción se basa en cuanto a que nos entregan algo muy desorganizado y tenemos que organizarlo, y ese es nuestro producto final. Gestión y trámite, pues lo que tenemos que hacer con la gestión y trámite en este caso es que posiblemente la gestión no la hacemos nosotros mismos, la gestión la hace la persona a quien le llega esa solicitud, puede ser de cualquier área o de cualquier dependencia, pero como nosotros ya tenemos una planeación y una producción, esa gestión y trámite lo que va a hacer es generar más documentos, producir más documentos, que en el ejercicio de sus funciones, o sea, si es abogado, si es administrador, si es financiero, de acuerdo a lo que él haga, él tiene que generar otro tipo de documentos, como respuestas o como solicitudes. Y la idea es que entre esa gestión y ese trámite nosotros tengamos la claridad de dónde vamos a ir incorporando esa información, dónde la vamos a ir agregando de acuerdo a lo que cada persona está trabajando en ese momento. Eh, Posterior a eso tenemos el proceso número 4, que es la organización de acuerdo a las tablas de retención documental. Por ahora no vamos a hablar tanto de las tablas de retención documental porque eso es un tema que se va a ver más adelante a profundidad, pero sí es bueno que tengan en cuenta que la organización de la documentación que se gestiona y se tramita se hace bajo una herramienta archivística que se llama tabla de retención documental, que tiene unos tiempos de retención, como bien lo dice su nombre, en el archivo de gestión, en el archivo central, y que nos dice qué va a pasar con él en su disposición final. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que ese va a ser como la guía de cada uno de los documentos que nosotros como gestores documentales vamos a estar organizando y vamos a estar incorporando dentro de esos expedientes, ya sean físicos o virtuales. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que al cumplir los tiempos que duran en cada punto de su ciclo vital del documento, como ya lo habíamos hablado anteriormente, al cumplir cada uno de estos tiempos, va a pasar al otro archivo. Entonces, si lo organizamos de acuerdo a la tabla de retención, va a tener un año en el archivo central, un año en el archivo de gestión, va a tener 5 años en el archivo central, y su disposición final va a ser eliminación. O lo mismo, y su disposición final va a ser conservación total, o sea, ¿a dónde pasa? Al archivo histórico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos diga esa tabla, nosotros vamos a tener la actuación. No podemos darle otros tiempos, no podemos darle otra organización, porque esa es la forma correcta de organizar la documentación para las entidades, tanto públicas como privadas. Ocasionalmente van a escuchar como entidades privadas que cumplen funciones públicas. Eh, Eso quiere decir como, no sé, entidades como el acueducto. El acueducto es una entidad que es privada, pero que está cumpliendo unas funciones que son en general para todas las personas, como es el servicio del agua y del alcantarillado. ¿Eso qué es? Eso es público, o sea que en sí tiene recursos públicos, pero también tiene
recursos privados. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como gestores documentales tiene que ver con la organización de entidades públicas, de entidades privadas y entidades privadas que cumplen funciones públicas con la tabla de retención documental. ¿Listo? Eh, entonces, la transferencia de datos también nos queda más claro que es que cuando cumplen un tiempo tiene que pasar a otro lado. Entonces, cuando cumplen un tiempo en un punto, eso es como cuando nosotros en la casa tenemos, no sé, por ejemplo, algunos artículos domésticos. Nosotros sabemos que cuando están nuevos los tenemos en la casa y es lo que más utilizamos siempre. Un televisor, una licuadora, una nevera, lo que sea. Eso tiene un tiempo de uso, realmente. Cuando nosotros ya nos damos cuenta que están dejando de funcionar, en ocasiones los pasamos a un segundo plano, los dejamos como en un cuartico de San Alejo o los dejamos ahí guardaditos y ocasionalmente los usamos. Ya realmente no son nuestra prioridad, sino que ocasionalmente los usamos. ¿Por qué? Porque ya no sirve igual, porque su tiempo, digamos, de utilidad pasó, entonces ocasionalmente lo podemos usar. Pero resulta que eh, en el paso del tiempo, por ejemplo, en la casa de mi mamá, hay una máquina de coser que es de hace 100 años. Esa máquina realmente en este momento no funciona, digamos, como con las mismas capacidades que funciona una máquina moderna. Pero ¿qué pasa? Que tiene unos valores secundarios, en este caso serían como los valores sentimentales de la casa, que hacen pensar que como solo tuvo la bisabuela, luego la abuela, luego la mamá, luego se lo va a pasar al hijo, simplemente no se vota, sino que eso ya pasa a ser parte del archivo histórico de la casa. Esa máquina de coser va a pasar por muchos años en esa casa porque ya tiene unos valores más fuertes que es para qué sirve y si la utilizamos. Es un adorno de la casa que en su momento fue útil, pero que en este momento lo que nos da cuenta es de como toda la transición que ha tenido en en el paso de la familia. Eso pasa a ser un archivo histórico de la casa. Así pasa con los archivos. Entonces puede que tengan unos valores tan importantes en la humanidad, en la entidad, que entonces es lo mejor que podemos hacer es guardarlos para saber qué fue lo que ocurrió en ese momento de la vida. Eh, la disposición de los documentos viene posterior a la transferencia. Entonces, ¿cuál es la disposición final de los documentos? Si lo vamos a eliminar, si lo vamos a conservar, si lo vamos a tener por un tiempo o simplemente va a ser algo de apoyo. Y estos 8 procesos son los que hemos venido desarrollando durante todo el trámite de este programa. ¿Listo? Durante estas 3 sesiones lo único que hemos hablado es de estos mismos ocho procesos. Eh, ya lo que va a pasar al final es que se va a pretender por preservar a largo plazo, que es la preservación, que tenemos que buscar la manera de digitalizar la información y tenerla en una nube o de tener un espacio físico donde se almacene eh, toda esta información para que nosotros podamos a futuro revisarla y esté en óptimas condiciones, que no se nos vaya a llenar de hongos o que si está en digital no se nos vaya a perder, porque teníamos en un computador que en 10 años no va a servir. Si ustedes se dan cuenta en este momento, tenemos equipos de cómputo que ya no tienen disquete, tenemos equipos de cómputo que ya no les sirve la USB. Entonces, ¿ahí qué va a pasar con esa información que teníamos en la USB? Pues que ya no nos va a servir. Tenemos que mirar la forma de migrar esa información a otro sistema que nos lo siga conservando, y que podamos seguirlo consultando. ¿Sí? El día que no tengamos ya, digamos, como tal un correo, existirá otra cosa donde nosotros tengamos la información. Entonces, la preservación a largo plazo quiere decir que no importa cómo, tenemos que asegurar que la información va a durar por el resto de la vida. ¿Listo? Como sea, tenemos que asegurar eso. Y la valoración, ya como lo hemos dicho, es
le da a los documentos esa importancia para saber si va a durar mucho tiempo, poquito tiempo, si va a ser un documento de apoyo, si va a ser un documento científico o no. Entonces, ¿quién da esa valoración? De acuerdo a lo que tenga el documento, de acuerdo a las tablas de retención, de acuerdo a lo que se haya planeado. Entonces, esto es como eh, en sí, digamos, como lo que nutre el proceso de gestión documental. Tener claro que vamos a planear para tener un buen destino final de las cosas que estamos trabajando. Listo. Entonces acá, eh, si de esta tercera parte tenemos alguna duda, pues en el Classroom pueden colocarlas. Esta no es tan larga, realmente esta es una parte un poco ya más concisa que da cuenta de todo lo que hemos venido trabajando. O sea, a este punto nosotros ya tenemos que tener claro términos de gestión documental, ya podemos de aquí en adelante empezar a hablar sobre gestión documental como un poco más técnico y ya no tan escuetamente como vamos a hablar de papeles. No, en este momento ya sabemos que vamos a hablar de gestión documental con gestores documentales. Listo, o sea, ya hemos venido revisando, ya ustedes han venido también revisando en sus casas. Entonces ya aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco más a profundidad de cada tema. Cada uno de estos 8 procesos los vamos a ver durante las otras sesiones y vamos a ahondar más sobre la normatividad. ¿Listo? Les queda el taller número 3 la actividad número 3. Eh, Esta es un poquito más larguita, pero es muy importante que ustedes, como las anteriores, las diligencien. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo nuevamente, tengan en cuenta que nos quedan muy poquitos días, entonces, porfa, realicen las actividades. Este documento está ahí colgado en el Classroom. Y entonces ya con eso damos por terminada esta última sesión y damos por terminada esta primera materia. Espero que les esté gustando este tema, espero que se motiven para que las otras materias también sean muy provechosas y espero que también la evaluación sea pues bastante provechosa para ustedes. Muchas gracias nuevamente por su atención. Nuevamente vuelvo les digo, eh, perdón por la inasistencia la vez pasada, fue algo que se presentó eh, realmente de la oficina, pero pues espero que no se vuelva a presentar para podernos ver. A mí sí realmente me parece muy importante que nos podamos ver e interactuar en las clases. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.